Vamos a hablar de temperatura y calor. ¿Qué es la temperatura y qué es el calor? Cuéntenme, ¿qué es la temperatura? Es una propiedad. La temperatura se puede medir y el calor no es una sensación. El calor es energía, sí. ¿Y la La temperatura? temperatura es una propiedad de los materiales, de los componentes, compuestos. ¿Y pero qué da la temperatura, digamos, qué te dice? Una propiedad ¿con qué tiene que ver la temperatura? Yo me imagino que como esas cosas que se veían en matemáticas, en teoría de pasaje de estado de las moléculas moviéndose más rápido. Claro, tiene que ver con eso. Como se mueve más temperatura. Claro, con la agitación térmica justamente. La agitación de las moléculas se relaciona con justamente la temperatura, es una medida de la temperatura. Entonces tiene que ver con caliente y frío, ¿no es cierto? Respecto del tacto, por ejemplo. Podríamos poner que la temperatura tiene que ver, por ejemplo, si uno toca ahora, donde están ustedes, ¿qué tienen? Una mesa, toquen algo de madera, si es que hay, y toquen algo metálico. Díganme qué sienten. ¿Qué diferencia? Una diferencia de temperatura. ¿Ustedes creen que hay una diferencia de temperatura? Sí, creo que sí. Pero la temperatura es la misma, nada más que depende del material que tan frío lo sentimos. Pero ¿y por qué? A ver, pero ella dijo que las dos están a la misma temperatura. Según la sensación, la temperatura tiene que ver con caliente y frío. Esto se podría, hablando mal y pronto, se podría poner así, respecto del tacto. Ahora, si yo les pregunto qué sintieron cuando tocaron madera y qué sintieron cuando tocaron el metal, todos me van a decir que sintieron qué cosa cuando tocaron el metal respecto de la madera. Que el metal está más frío. Como que el metal está más frío. Claro, sin embargo, los dos están a la misma temperatura. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Y qué pasa ahí? En verdad, nosotros estamos, digamos, nuestro sistema de sensores, nuestros sensores, están asumiendo, esto está más frío, esto está más caliente, pero en verdad la temperatura, justamente, no somos un buen sistema para medir digamos, porque lo que estamos haciendo es afectando o autoengañándonos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a más o menos 36 grados, ¿no es cierto? Entonces, cuando tocamos el metal, tiene que ver con las propiedades que tiene el metal para conducir el calor, tema que vamos a estudiar luego, tal que el metal absorbe más rápidamente el calor que nuestro cuerpo le brinda, y ahora vamos a definir calor, por supuesto, que la madera. ¿Por qué? Y porque el metal es un mejor conductor del calor que la madera. Por ejemplo, hay buenos conductores del calor y malos conductores del calor. Sin embargo, como bien dijo la compañera, ambos materiales están a la misma temperatura. ¿Cuál? No sé, habrá que medirla, pero están a la misma temperatura. Ponele la firma. ¿Por qué? Porque se hallan en lo que se llama equilibrio térmico. El equilibrio térmico, justamente, es aquel cuando no hay más variación de temperatura de un punto a otro en los mismos materiales o en el ambiente donde se hallen distintos tipos de materiales. Entonces, vamos a poner acá una definición un poquito mejor. Yo estaba escribiendo que tiene que ver con la velocidad promedio con que se mueven las moléculas. Esto es su energía cinética. Si bien esto no es un buen punto de partida para definirlo, podríamos decir esto, que tiene que ver con la velocidad promedio con que se mueven las moléculas. O sea, que temperatura lo asociamos a velocidad cinético-molecular de las partículas. Nosotros vamos a dar un enfoque macro, ¿sí? Cuando recién hablé de la velocidad cinético-molecular de las moléculas, justamente, ahí ya nos metimos tipo adentro del átomo. Pero podríamos nosotros desarrollar una definición macroscópica, ¿no?, de la temperatura, y esta podría ser... ¿Y el calor qué es, chicos? Energía. Energía, correcto. ¿Qué viene a ser el calor? ¿Energía cómo? Se relaciona con la temperatura. Es energía en tránsito de un sistema o cuerpo, podríamos decir, hacia otro, a causa de justamente una variación de ¿quién? Temperatura. Claro, a causa de una variación de temperatura. Entonces fíjense que están relacionadas, ¿no es cierto? Bien,
Ahora yo pregunto, si uno se frota las manos, ¿no? Las manos, antes de frotarse las manos, o sea, realizar un trabajo y generar elevación de la temperatura de la piel de las manos, están en equilibrio térmico, tanto junto con la mesa, junto con el metal de las ventanas o de lo que, no sé, de metal que tocaron antes ustedes, un picaporte, no sé, lo que sea de metal. Entonces, todos estamos en el ambiente, a la temperatura ambiente, y todos los elementos que hay ahí, si transcurrió bastante tiempo desde que hubo un cambio de alguna estufa, que se apagó la estufa o se prendió la estufa, o que se abrió una ventana y entró aire fresco, en fin, lo que fuere. Si no hay variaciones de ese tipo desde hace un tiempo lo suficientemente necesario como para que el sistema, todo el ambiente esté lo que se llama equilibrio térmico, ¿ok? Entonces todo está a la misma temperatura. Entonces, de ser así, y yo froto las manos, uno se frota las manos, uno que nota, frótense las manos, ¿qué notan? ¿Están más calientes? ¿Qué sienten? Me froto las manos. Claro. Luego uno se deja de frotar las manos y puede tocar a un metal, puede tocar algo, o simplemente pone las manos así sin frotar, al aire libre, y a unos segundos nomás ya vuelven las manos a estar a la temperatura que estaban antes. Sin embargo, uno que hizo, transmitió calor, o sea, se transmitió calor al ambiente, o sea, calentó el ambiente, el aire circundante o lo que sea que uno haya tocado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ahí pasaron tres cosas, ¿sí? Vamos a ponerlo así, a ver. Al frotarse las manos se verifican varias cuestiones. Uno, realizamos un trabajo, o sea que hubo que sacar energía de los músculos, ¿no es cierto? Dos, se observa que eleva la temperatura. Tres, se transmite calor desde las manos hacia el ambiente por el hecho de que éstas se encuentran a una temperatura mayor, ¿no es cierto?, que la del ambiente. ¿Ambiente va con H o no me acuerdo, che? A ver, alguno que busque. No, profe, no me acuerdo. ¿Vieron? Quería saber si estaban ahí atentos, muy bien. Bien, entonces se transmite calor desde las manos hacia el ambiente por el hecho de que éstas se encuentran a una temperatura mayor que la del ambiente. Entre paréntesis podríamos poner, entonces, o sea, que existe un delta T entre el ambiente y nuestras manos. ¿Ok? Y por ende, ¿qué va a pasar? O mejor dicho, cuando nosotros nos frotamos las manos, ese tiempito, digamos, que nosotros sentimos que las manos se calientan, o sea que sentimos que se elevó la temperatura de nuestras manos, la energía del trabajo, ¿a dónde fue a parar? Porque no es instantánea que se transmite y se convierte en calor. ¿Al ambiente? No, antes, digo yo. Cuando yo siento que las manos están más calientes, vamos a decir, que lo que estaban antes de frotarme las manos. ¿Ahí qué pasó? Mientras yo sienta las manos que están a mayor temperatura, eso es porque justamente, ¿dónde está esa energía? En algún lado está, bueno, está como energía interna en la piel, o sea, en las manos, ¿sí? En las moléculas que componen nuestras manos. Entonces, vamos ahora al concepto de equilibrio térmico. Cuando no existe más intercambio de energía calórica entre ambos. Es lo que les estaba comentando antes, hace un rato, ¿sí? Entonces, ahora podríamos ver rápidamente la ley cero de la termodinámica, pero antes que ello, vamos a hablar rápidamente de lo que serían los conductores, los buenos conductores del calor, conductores térmicos, y los aislantes térmicos. Podríamos decir que básicamente los metales son los mejores conductores del calor, y los aislantes térmicos, por ejemplo, el gopor, amianto. Estos son aislantes térmicos, o vamos a poner más que aislantes, pongamos malos conductores del calor. ¿Por qué cuando vas a la heladería te dan el helado en un telgopor? ¿Cuál es la idea? A ver, vamos a hablar de cosas muy obvias, pero no está mal recordarlo, porque por lo general la gente hablamos mal, decimos, uy, hace calor. En verdad lo que queremos decir es
que alta está la temperatura. Pasa que vos no vas a decir que alta está la temperatura porque cuando dijiste eso ya hace frío, ¿entendés? O ya pasó otra cosa. Entonces uno dice, uy, hace frío, uy, qué frío que hace, qué calor que hace. Y lo vamos a seguir diciendo, incluso yo también. Pero tenemos que entender que tenemos que saber hablar. Como ingenieros tenemos que entender los conceptos y tenemos que entender que no es que hace calor o hace frío. Lo que hace o lo que estamos percibiendo es alta temperatura. Tampoco nadie va a decir, porque pierde a todos los amigos, las moléculas se están moviendo muy rápidamente en este momento, ¿se entiende? ¿Por qué el helado lo ponen acá y no en otro recipiente? Más allá de que no sé si es tan barato ponértelo. E incluso a veces le ponen ¿El calor del ambiente se derrita, sería? por el calor del ambiente. A ver qué dijimos. ¿Hay calor en el ambiente? Porque retiene mejor el calor. Otra vez. En este caso es frío. Otra vez estamos. ¿Cómo me están hablando las dos chicas de retener calor, de que hay calor? ¿Qué dijimos? Claro, dijimos que el calor no es... mejor la temperatura. Ahí está. Claro, exactamente. Pero el calor, acuérdense que una cosa no tiene calor. Cuando uno dice yo tengo, uy, qué calor que tengo, mentira, o sea, no es mentira, está mal hablado, ¿se entiende? Por eso les tengo que explicar. Más allá que ustedes y yo vamos a seguir hablando así, pero quiero que se entienda cómo es la cosa. No se puede decir tengo calor o este cuerpo tiene tanto calor. Los cuerpos o los elementos o las sustancias no tienen calor. El calor no es una propiedad que se pueda tener o disponer. Lo mismo el trabajo. Uy, esto tiene trabajo. No, esto realiza trabajo. O el calor está transfiriéndose calor desde este cuerpo que está a mayor temperatura, porque siempre es así, hacia los cuerpos de menor temperatura, pero no es que tienen calor, ¿se entiende? En este caso, uno tiene acá el helado, ¿no? El ambiente, como está a mayor temperatura, ¿sí? que el helado que está acá, va a tender a derretirlo, obviamente, pero no es porque sea malo el ambiente, porque la física es así. Vos querés el helado justamente porque te gusta, está fresquito, y el ambiente, entonces vos lo que tenés que hacer, o mejor dicho los heladeros lo que hacen es poner un mal conductor del calor de forma tal que no permita ese movimiento o copiar esa perturbación, las moléculas del telgopor, sino que aíslen térmicamente de forma tal que el helado mantenga su temperatura, entre paréntesis baja, respecto del ambiente cuya temperatura es alta. Alta y baja es relativo, ¿se entiende? ¿No? Es una respecto del otro. O sea, acá va a ser alta y obviamente acá abajo, acá adentro, la temperatura es baja. Bueno, entonces, la ley 0 de la termodinámica, nosotros vamos a ver la ley, o sea, la ley 1 y la ley 2, o primer principio y segundo principio, lo vamos a ver luego. ¿Y saben por qué se llama ley 0? ¿Te habían sacado una primera? Claro, porque primero descubrieron la primera, después la segunda, también está la tercera, ¿no? Y la 0 la descubrieron después, aunque parezca mentira, y le tuvieron que poner 0, van a ver por qué. Bueno, entonces, fíjense, o vamos a poner acá, mejor dicho, lo que se llama una pared conductora del calor, y acá otra pared conductora del calor. Por eso lo pongo en rojo, como para que uno diga, bueno. Y acá vamos a poner una pared diatérmica. Un tabique diatérmico, a ver, podríamos usar. Está bien. Entonces, un aislante. Entonces vamos a poner, este es un aislante térmico y esto es conductor. Entonces, esta pared, que es una pared aislante térmico, también se la suele llamar adiabática. Adiabático, algo adiabático significa que no conduce calor. Aislante térmico o pared adiabática. Y esta, que es buena conductora del calor, se llama diatérmica. Simplemente dos nombres para que empecemos a familiarizarnos con ellos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El escenario 1, vamos a poner escenario 1, se tiene esto. Hay dos sustancias, la A, la B, una tercera, la C, tal que A se pone en contacto con C, ¿ven? No está en contacto con B, pero sí con C. Y B tampoco está en contacto con A, porque ven que está separada por este azul, pero sí lo está con C. Entonces, acá podemos decir que C se encuentra en equilibrio térmico con A y B. En el escenario 2
se va a poner así. Fíjense lo que estoy haciendo ahora, estoy cambiando, o sea, ahora lo que estoy haciendo es poniendo en contacto a A con B. Entonces, ¿qué pasa? La conclusión es así. En este caso vamos a poner, si C, el sistema C, está o se encuentra, así de simple. Ahora lo que vamos a ver es justamente cómo medir la temperatura. A ver, nosotros conocemos varias formas de medir la temperatura, seguramente ustedes lo saben, a través de los termómetros, ¿no es cierto? Pero hay distintos tipos de termómetros. Por lo tanto, vamos a hacer, por ejemplo, cuando nosotros, ya que estamos, vamos a hablar de esto. Cuando uno se toma la fiebre con un termómetro, digamos, convencional de mercurio, ¿qué es lo que está tomando en verdad o lo que está midiendo? La temperatura de la piel. Claro, está bien, la temperatura de la piel. Pero, con el mercurio. claro, lo que sucede es que hay algo que justamente se dilata, hay una sustancia que se dilata porque tiene una propiedad que hace que justamente sea variada, se varíe con quién, con un cambio de la temperatura, o sea, con la temperatura, mejor dicho, ¿no es cierto? Que en este caso sería el mercurio, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa al mercurio? Se dilata. O sea, varía el volumen, ¿no es cierto? Con la temperatura. Entonces, hay algo que se llama sustancia termométrica, que en este caso va a ser el mercurio. Y después hay algo que se llama variable termométrica, que es lo que varía en función de la temperatura, que es, en este caso, el volumen, ¿no es cierto? Entonces, podríamos dar el ejemplo que acabamos de decir, y yo, ya que estamos de paso, les voy a dibujar de una forma rápida, lo voy a exagerar un poco, al termómetro, para que se note una pavada, pero que no es ninguna pavada, o sea, algo que es, fíjense que abajo los termómetros tienen como un reservorio donde se encuentra el mercurio. Acá es finita la pared, esto es lo que quiero hacer notar. Este detalle ahora se va a entender lo que quiero hacer, tanto lío van a ver para qué. La idea acá es la siguiente. Acá va a estar la escala, ¿no es cierto? Notar que acá, fíjense, hay mucha mayor distancia o grosor, ¿no es cierto?, que lo que hay acá. Entonces ahí hay una pared fina y aquí hay una pared gruesa. Esto, por supuesto, ¿de qué material es? De vidrio, ¿no es cierto? Ahí está el vidrio y ahí está el mercurio. ¿Por qué? Esto es más bien, es como un capilar esto de acá, es bien finito. ¿Por qué es tan finito la parte donde sube la escala? Y acá, ¿por qué es tan finito? ¿Cuál es la idea? Esta es la parte donde te pones abajo el brazo, por ejemplo. Por decir una parte que se puede poner, que se suele tomar la temperatura, ¿no es cierto? Esta es la parte que va en contacto con el cuerpo. ¿Por qué es finita? Para que haya la menor intensidad de aislamiento posible entre el cuerpo y el pulmón. Claro, digamos, para que haya o sea, que se alcance rápido el equilibrio térmico. Acá se quiere que en este sector que estoy marcando, se requiere que se alcance rápido el equilibrio térmico entre justamente el cuerpo y nuestro cuerpo y el mercurio. ¿Está? Por eso se pone una pared finita de vidrio. Incluso vieron que hay tiene como un metal ahí en la punta, ¿vieron? O sea, un buen conductor. El vidrio como que está, vieron que hace como una cosa así, y esta parte de la punta es como que tiene un metal, o es metálico, ¿vieron? Toda esta parte. Y acá está, o sea, esto es metal, que es donde está, digamos, donde va eso, y ahí se fusiona, se une con el vidrio. Esto es vidrio, ¿está?
Y obviamente ahí está el mercurio. Mercurio, Hg. ¿Tá? Entonces estos detalles es para que se entienda el tema de la transmisión del calor. Cuando estudiemos transmisión del calor vamos a ver que el calor se transmite por tres mecanismos. El mecanismo o fenómeno de conducción del calor a través de los sólidos, el mecanismo de convección, de transmisión del calor a través del fenómeno de convección, y el fenómeno de radiación. Eso lo vamos a ver luego. En este caso, la conducción del calor es lo que se produce acá, y justamente se pretende que conduzca rápido y conduzca de la mejor manera el calor o sea, la energía calórica, desde nuestro cuerpo hacia el mercurio. Y por supuesto que hay una transmisión de calor de forma tal que al estar un ratito, vieron que había que dejarlo, estoy hablando de los de mercurio, no de los digitales, ni de los que te toman ahora cuando vas al banco, visto algún lugar, que te apuntan, esos son esos miden a través de infrarrojo, eso es otra cosa, está buenísimo. Pero miden la temperatura, ya lo vamos a ver. Entonces, en este caso, se quiere lograr el equilibrio térmico, ya que veníamos hablando de equilibrio térmico, lo antes posible, y por eso es que esta construcción mecánica es así, digamos. ¿Estamos? Bueno, entonces, hay distintos tipos de termómetro. Nosotros también vamos a hablar de uno que es muy importante en los laboratorios, que se llama el termómetro a gas. Vamos a verlo después. Pero bueno, podemos mencionar distintos tipos de termómetros y la escala que se utiliza, porque también necesitamos una escala para medir, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mencionar, por ejemplo, distintos tipos. Este es el, termómetro de mercurio. Después tenemos otro tipo de termómetros que son con unión de dos metales, ¿no es cierto? Llamado termocupla. Otro tipo de termómetro, ¿sí? Hay algo que se llama, o bien termopar, el efecto Seebeck, descubierto por Seebeck. Esto es 1821 más o menos. ¿Esto en qué consiste? Esto consiste en la unión de dos metales, ¿sí? Tal que al calentarse, ¿qué pasa? Produce una diferencia de potencial en sus extremos, y lo que hace justamente, al aparecer una diferencia de potencial, que nosotros ya estudiamos eso, lo que hace es justamente poder medir con esa diferencia de potencial la temperatura que se tiene en el otro extremo donde está presente la unión de los dos metales que está siendo calentada o digamos que está midiendo temperatura, ¿sí? Que se encuentra tocando, digamos, la fuente o el objeto que se quiere medir bajo ensayo. ¿Está? Entonces, unión de dos metales, y esto va a producir midiendo la FEM. Y por supuesto, aplicándole una conversión apropiada para poder mostrarlo en un display electrónico, ¿no es cierto? O lo que fuere. ¿Sí? Bueno, después hay otras maneras de medir, por ejemplo, otro tipo de termómetros. Después, ahora un ratito lo vamos a meter en una tablita para poder decir cuáles son las sustancias termométricas y las variables termométricas en cuestión. Por ejemplo, otro tipo de termómetro podría ser un conductor metálico, o mejor dicho, otra forma de medir la temperatura a través de un conductor metálico. ¿Sí? En este caso, lo que va a variar es la resistencia eléctrica, que nosotros ya habíamos visto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, ¿se acuerdan que vimos una expresión, una fórmula que nos daba la variación de la resistencia con la temperatura? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, Sí, con el claro, variaba la resistividad, y bueno, entonces, al variar la resistencia la temperatura, la resistencia eléctrica del metal o del conductor metálico va a variar, y al medir esa variación de la resistencia, justamente podemos, mediante una escala apropiada, podemos justamente darnos cuenta y medir la temperatura, ¿sí? Bueno, también hay otros que son
mediante tiras bimetálicas. Estos son tipo una suerte de espiral, ¿sí? Una cosa así, donde se tienen dos materiales. Es como si fueran, a ver, vamos a dibujar un material así, largo, ¿no? Y hay otro que también está al lado. Entonces, esto va todo enroscado, ¿sí? Y en el centro hay una aguja, de forma tal que con la temperatura los metales, o sea, esta tira bimetálica se va a estirar, o sea, se va a dilatar. Esto está todo así, ¿no? Y acá tendrá la agujita, ahí. Entonces, en una escala apropiada, ¿no es cierto? Cuando esto se lo calienta, o se lo dispone para poder medir algo, una de las dos, fíjense que cada una se va a dilatar en forma distinta. Hay una que se dilata más que la otra. Entonces, se va a torcer, porque al estar unidas va a tender a curvarse. ¿Se entiende el principio? Les estoy tratando de comentar el principio de funcionamiento de este tipo de termómetro. Entonces, se va a dilatar una más que la otra. Vamos a poner, se dilatará más una tira que la otra. Entonces, al estar unidos se va a curvar. ¿Está? Bueno, hay unos termómetros que están muy buenos, que se llaman termómetros de oído, que no necesitan estar en contacto físico con el objeto cuya temperatura se está midiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente utiliza un dispositivo, obviamente al no estar en contacto es una gran ventaja, ¿no es cierto? Porque no necesita estar en contacto con el tímpano. Bueno, entonces vamos a hacer un cuadrito. Yo les voy a poner un cuadrito. También está el termómetro a gas, que ya lo había mencionado. Pasa que ese nos va a demandar especial atención. Lo que hace este termómetro justamente es mantener el volumen constante. El volumen donde se encuentra el volumen de un gas, ¿no es cierto? Acá hay un gas, eso se llama termómetro a gas. Entonces vamos a poner volumen es igual a constante. Voy a poner volumen a ver si alguno se piensa que es voltaje. Volumen. ¿Sí? Y acá, ¿qué es lo que se mide en esta escala? Si acá este gas se calienta, o sea, varía su temperatura, tanto disminuye o aumenta, lo que va a variar es justamente la presión. Entonces, al variar la temperatura, se genera una variación de presión. ¿Se entiende? T varía, P varía. Y el volumen es constante. ¿Estamos? Acá se va a utilizar el concepto del gas ideal. ¿Sí? La sustancia termométrica, digamos, lo que varía, ya estuvimos viendo, es la sustancia, en este caso es el gas. Termómetro a gas, entonces sustancia termométrica, vamos a poner. Habíamos dicho, el tipo de termómetro, a ver, el termómetro de mercurio. Entonces el 1, la sustancia termométrica habíamos dicho que era el mercurio y la variable era el volumen, o sea, se dilataba, o sea, por dilatación. Entonces en la dilatación del material, en este caso del mercurio, lo que se logra es una lectura en la escala, ¿no es cierto? Ahora vamos con la escala después, porque la vamos a usar en general para varios... puso dilación. Dilatación. Gracias. Lo hice a propósito para ver si no se habían dormido con tanto, como siempre. Bien. Me imagino. Claro, obvio. No me voy a equivocar. Bueno, entonces habíamos puesto esto, por ejemplo,
Después habíamos puesto el de los dos metales, ¿no? El 2, a ver, cuando habíamos puesto termocupla, termopar, la variable va a ser la FEM, un termómetro a termocupla, ¿no es cierto? La sustancia vendría a ser, más que sustancia, es el termopar, y lo que se aprecia es una FEM, efecto Seebeck. Esto del efecto Seebeck, este tipo, un fenómeno. Ustedes no sé si escucharon hablar de lo que es las celdas Peltier. Ni idea. Ni idea. Vos generás acá, por ejemplo, una cara bien fría, o sea, baja temperatura, y del otro lado, alta temperatura. Entonces, vos usás la que vos querés. Si vos querés enfriar, usás la de arriba, y obviamente tenés que tener una buena salida para que el calor vaya para otro lado. Acordate que nada es gratis en la física. Si de un lado sube, del otro lado tiene que bajar, digamos. Si aumenta la temperatura en un lado es porque salió energía de otro lado, ¿se entiende? Entonces, pero lo que está bueno es que se logran temperaturas o sea, se logra bajar la temperatura en forma rápida e importante, de por ejemplo un dispositivo tipo termito o heladerita para hacer bajar la temperatura de las cervezas o de bebidas. También incluso se le puede poner un fan tipo ventiladores de las PC, por ejemplo, para realizar un tipo de sistema de aire acondicionado. En internet hay varios videos, algunos medios truchos, pero hay otros que están buenos, muy buenos. Lo mismo calefacción, si es que se quiere usar la parte de abajo, ¿no? Pero bueno, consumen corriente importante y hay que tener bien la inflación. Sin embargo, es interesante, esto se llama Peltier, efecto Peltier. Y esto se llama celda Peltier. Peltier. Bueno, entonces, siguiendo con esto, acá se mide la FEM. Luego también tenemos la tira bimetálica. ¿Cuál habíamos puesto? El 3. Conductor metálico. Conductor metálico y tiras bimetálicas. Acá la sustancia termométrica, ¿quién sería? Y la variable, ¿quién es? La resistencia, ¿no? La resistencia. ¿Y cuál sería la sustancia termométrica? El hilo el conductor. Al conductor lo que le sucede es que le varía la resistencia, ¿sí? Al termopar lo que le sucede es que aparece una FEM en los otros extremos. ¿Saben? Miren, por eso yo les quiero comentar algo de esto. El termopar se utiliza en las cocinas, en los calefones, en las estufas, todo lo que tenga que ver con gas para protección, este mismo efecto, digamos. Acá yo lo estoy mencionando como para medir una temperatura, ¿no? Ahora, cuando hablé de la termocupla, pero y a través de esta FEM se puede medir la temperatura. Ahora, también se lo utiliza como dispositivo de seguridad para los calefones, las cocinas y las estufas. Si alguno sabe de lo que estoy hablando, no sé si le pasó que llamó al gasista para que le cambie la termocupla porque se le apagaba el horno, o se le apagaba el calefón, o se apagaba, no sé, la estufa. ¿Les pasó? Que uno lo aprende. Vieron que hay que hacer una fuerza en mantener apretado hasta unos 30 segundos más o menos, y supuestamente después uno suelta, ¿y qué pasa? Y se queda prendido el piloto. ¿Me van siguiendo? Sí. No pasa nada, no tienen. ¿Cómo? Lo que tienen las estufas a gas para prender. Claro, las estufas a gas, los calefones. Capaz que ahora los más modernos, no, pero sí, esto se usa porque es viejísimo, y sin embargo el efecto de esto es espectacular. Es usar la física literalmente para para la protección de la vida, literalmente. Ahora lo voy a explicar mejor. Quiero terminar esto porque así me puedo explayar un poquito más tranquilo. Habíamos visto conductor metálico, luego tira bimetálica. Justamente acá lo que la variable es la longitud. Acá la sustancia termométrica es justamente los dos metales, o mejor dicho la tira, que al dilatarse se tuerce. Y luego habíamos visto el termómetro de oído. 1, 2, 3, 4, 5, me está faltando uno. El de gas. En el termómetro de oído, bueno, acá se utiliza la termopila. Y acá en verdad lo que varía es la radiación infrarroja. Vamos a poner radiación. Y lo que está variando justamente es la radiación. Y esto también debe producir una FEM, la cual luego se convierte a la lectura que se requiere, digamos, a un display digital o lo que fuere. Bueno, acá en el tema de la escala,
fíjense, lo que podríamos poner, en general vamos a poner una cosa así. La mayoría de estos termómetros, excepto el de gas, que lo voy a poner más abajo y separado, todos estos termómetros que estamos hablando necesitan 2 puntos para calibrar justamente las escalas. Por lo general se utiliza el punto de ebullición, ¿no es cierto?, y de congelamiento del agua. O sea, en la escala que todos conocemos, 0 y 100 grados centígrados. ¿Estamos? Entonces, si nosotros quisiéramos entablar una escala, y acá tenemos la variable que sea, y acá tenemos la temperatura, pongámosle en grados, entonces se deberán utilizar un X sub 0 acá, un X para la temperatura 0, acá la temperatura de 100, acá será el X de 100, se podrá tener, qué sé yo, por ejemplo acá, un X sub i, haciendo esta escala conveniente, ¿no es cierto? Y acá obtener la temperatura sub i que uno quiera medir. Entonces, ¿qué pasa? El termómetro a gas es un termómetro que habíamos dicho, donde la sustancia termométrica va a ser justamente el gas y lo que va a variar es la presión. Esto es a volumen igual constante, ¿no? Termómetro a gas a volumen constante. Y acá sí, tendríamos que usar, vamos a usar otra escala, de hecho, porque la escala no hace falta 2 puntos para la medición, para la determinación de la misma, sino que con uno solo, ya vamos a ver luego, va a ser suficiente. Quiero comentarles rápidamente cómo funciona el tema de la termocupla. ¿Alguno sabe por qué tiene que esperar 30 segundos, más o menos 10 segundos, 15 más o menos, entre 15 y 30? ¿Vieron que les... Pero saben eso, saben que lo tienen que hacer o no? Prendieron el calefón, obviamente. Sí, eso sí, pero no sé cómo funciona. Bien, bueno, está bien, dale. Los demás los pueden arriesgar, si no. No tengo idea. ¿Por qué hay que mantener unos 30 segundos más o menos? Bueno, última oportunidad, dale. ¿Por qué? Dale, explique más o menos a los compañeros por qué hay que esperar 30 segundos más o menos. Y a ver, ¿para qué? Bueno, una pregunta más fácil. ¿Para qué sirve? Ahí uno puso para protección, sí, pero ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que hace justamente este dispositivo que está justamente en todos los calefones? Es obligación. ¿Cómo? Deja pasar el gas. No, esto no deja. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Esto no. O mejor dicho, esto es una termocupla que acabamos de estudiar. ¿Qué es lo que hace la termocupla? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando hay una... Digamos, cuando esta parte es la parte que se calienta, digamos, que va donde está la llama. ¿Vieron la llama? Vamos a ponerle la llama azul. Se produce una que, dijimos, una FEM, que ya sabemos lo que es la FEM. Una diferencia de potencial en los extremos estos que están acá. Ven que acá hay como una gomita, miren. Esto es aislante. ¿Lo ven acá? Esa gomita es un aislante. Aislante eléctrico. Este es un polo, vamos a decir un extremo o polo, y este es otro polo. Entonces, entre estos dos se produce una FEM, una fuerza electromotriz. Entonces es como si, esto yo en verdad se los muestro, si estuviéramos en la clase yo llevo un voltímetro, les pido a uno de ustedes que con un encendedor caliente esta punta acá, y les muestro la diferencia potencial que aparece. ¿Qué pasa? ¿Qué logro con esta FEM? Es un voltaje. Hay algo que nosotros todavía no estudiamos, pero lo vamos a estudiar en la segunda parte, que es justamente, mejor dicho, esto que está acá. Esto que está acá es una bobina. Tal que si le conectamos esta diferencia de potencial, o la alimentamos con esta diferencia de potencial, ya vamos a estudiar que se establece un campo magnético. Y ese campo magnético lo que va a hacer es justamente, bueno, acá no se llega a apreciar, pero acá hay un resorte, perdón, ahí hay un resorte, perdón, no, acá hay un resorte, ¿lo ven? ¿Lo ven el resorte?
Sí. Bien. Y acá hay como una goma que impide. Esto no lo van a estudiar en otros cursos, ¿eh? Esto es de bonus track que le damos acá, en este curso. Goma que impide, digamos, el paso del gas. Entonces, ¿qué pasa? Ven acá, acá, en este extremo, que yo estoy marcando acá, de este dispositivo, ven que es metálico, esto es metálico, ven, acá hay un aislante, miren, eso es aislante, ven. Esto es un aislante, ven, aislante. Les explico los detalles para que se entienda bien cómo es que funciona, y de paso ya saben arreglar la cocina, el calefón y la estufa. Si se les llega a romper, lo pueden arreglar y no les cobran un fangote. Ven, entonces, acá hay un polo, acá hay otro polo, ¿sí? O borne, ¿sí? Estos dos polos son estos dos de acá, ¿sí? Suponete que este es el A, este es el B, bueno, este es el A y este es el B. Literalmente, no hay más, es un circuito así de simple, chicos. Yo entiendo que ustedes no saben todavía cómo funciona este solenoide o esta bobina, que no es ni más ni menos que un cable arrollado. Pasa que después vamos a estudiar toda la física y lo que pasa ahí con el campo magnético, que es medio complicado. No es complicado, pero hay que resolver unas integrales. Vamos a ver. Pero a simple vista, y para hacerla fácil hoy en día, lo que nosotros tenemos que entender es que acá se nos va, al circular una corriente eléctrica, por acá se nos va a generar un campo magnético, acá, que es este que puse acá. Y este campo magnético justamente va a atraer a una piecita que hay acá, metálica, un disco metálico, el cual va a ser atraído por el campo magnético que este imán genera, ¿ven? Ahí estaría el campo magnético. ¿Se ve la bobina acá, las rayas de la bobina, las espiras? ¿La ven? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, las voy a sacar para no ensuciar. ¿Ven? Entonces, este disco metálico que va a estar ahí, vamos a hacer de cuenta que lo vemos, va a ser atraído por un núcleo, porque acá le puse aire, pero en verdad ahí tiene un núcleo de permeabilidad importante, permeabilidad magnética, ya lo vamos a estudiar, tal que cuando esto se toca con el metal del núcleo del imán, esto es así, miren, es como tener un rollito, se las estoy haciendo fácil, ¿no? Con un par de vueltas nomás. Y este es el núcleo. Este núcleo que puede ser de hierro, esto lo que va a hacer es atraer o mantener pegado por la fuerza magnética a este disco que dibujé acá, ¿sí? Entonces, ahora todos van entendiendo, es más, hoy se van de este curso, le dicen, mamá, escúchame, esto es así. Se van sabiendo por qué tenés que esperar los 30 segundos. Vos, lo que haces acá es apretar, acá, tenés que apretar, no acá, o sea, apretás la perilla de la estufa, que la perilla de la estufa en definitiva lo que está haciendo es empujando esto para allá con un fierro, con un palito, ¿entendés? ¿Entiendes? ¿Por qué? Para darle tiempo a la llama a calentar lo suficientemente a la termocupla para que acá aparezca la FEM, esta FEM que yo puse acá, y que esta FEM justamente haga circular una corriente a través de la bobina esta, que genere el campo magnético, y que ese campo magnético sea lo suficientemente fuerte, digamos, para generar una fuerza magnética que, ¿no es cierto?, una fuerza magnética que compense a la fuerza del resorte, mejor dicho, que sea mayor, ¿no? ¿Y esto qué hace? Esto hace que pase el gas o no. Cuando vos apretás, o sea, cuando esto va para allá, espera que quiero un trazo más grueso. Cuando vos apretás, ¿no es cierto?, y esto va para allá, el gas pasa. El gas pasa a donde tenga que ir, al mechero, al quemador, y se enciende la estufa o el calefón, lo que fuere. Vos mantenés apretado los 30 segundos, este fueguito del piloto, por lo general es el piloto, ¿vieron? El piloto que está tocando, esto está siempre tocando en contacto con el fuego, con la llama.
mantenés esos 30 segundos, esto se calienta, porque acordate que esto también es metálico, esto es de cobre, bueno, ahí hay dos metales, ¿no? En la punta hay dos metales, que después está unido a cobre y cobre, ¿ves? Y el conductor es cobre. Tenés los dos polos, uno es el de afuera, el negativo, digamos, lo que sería la Tierra, y el que va por adentro, digamos, sería el positivo respecto del otro, que son milivoltios, es muy poquitos voltios, no son muchos, y sin embargo esos poquitos voltios hacen una diferencia importantísima y te protegen la vida, literalmente. Entonces, esto se establece en esos segundos, el calor suficiente, digamos, se eleva la temperatura lo suficiente como para que se produzca esa diferencia de potencial acá. Eso hace que circule una corriente, y esa corriente, a medida que cuanto mayor es la FEM, mayor es la corriente. Al ser mayor la corriente, el campo depende de la corriente, va a ser más intenso el campo magnético. Y de esa manera, lo que hace es retener esto. Entonces después vos soltás, y a medida que ¿entendés? Esta se hace más grande que la fuerza del resorte, que esta es constante. ¿Me seguís? La fuerza del resorte que está acá. Entonces queda pasando gas perfectamente mientras esto esté alimentado. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón se apaga la llama? Se apaga la FEM, esta fuerza desaparece, o sea, desaparece la corriente, esta fuerza desaparece, esta fuerza gana y el gas no pasa más. ¿Te gustó? Mira, no la tenía planificada, pero salió bastante dentro de todo con estas fotos de internet. ¿Se entendió, chicos? Ahora me dicen que no y me pego, me mato. Sí. Bueno, por supuesto el gasista me dejó clavado, no vino, me ahorré unos buenos mangos, aunque sea mi amigo, porque me cobra igual. Pero la arreglé yo. Me di todo, fui, y es una pavada realmente, y es increíble. Y cuando uno arregla y mete las manos en las cosas, no saben cómo crece uno con el conocimiento, porque es como que se te afianza. Aparte uno que sabía, o sea, yo lo tenía esto, pero nunca lo había visto, les soy sincero, esto fue hace un par de años, no se crean que hace muchísimo. Hace, no sé, 3 años más o menos. Y a partir de ahí dije, bueno, entonces se los voy a explicar a los chicos, y es todo lo que estamos estudiando en Física 2. Es más, Física 2 estudia muchísimas cosas más. Fíjate cómo cosas tan sencillas, lo visto hoy ya se relaciona con lo que vamos a ver luego. Lo único que me tienen que creer, lo de Física 1 es fácil, la de fuerza del resorte, la F sub K, está fácil, ya la saben. Lo único que me tienen que creer es toda esta parte magnética. Bueno, ya la vamos a estudiar. ¿Ven? Acá se ve desde un lado y desde el otro. ¿Ven? Bueno, si se entendió, hoy ya saben lo que puede pasar cuando ustedes tienen que tener y no se les queda. ¿Vieron que se apaga? ¿Nunca les pasó? Que se les apaga, que se les apaga. Sí. Bien, entonces ¿qué hacen? Llaman al gasista. Bueno, puede ser por dos cosas, o porque falla la termocupla, o porque falla esto. En mi caso fallaba esto, que esto está dentro, o sea que hay que desarmar toda la termocupla, por lo general es más fácil de cambiar. Y les digo la verdad, son cosas muy baratas, no son caras. Termocupla, menos de 500 pesos, esto es lo mismo, menos de 200 pesos. Más o menos, no sé, hace mucho que no voy a comer esto, pero más o menos me acuerdo que me había costado hace 3 años 70 pesos. Si lo multiplicás por el 300%, 3 por 7, 21, 200 pesos estará hoy, ponele 300. Y esto, o sea que por muy poca plata, ¿qué gasista? ¿Quién arregla una estufa por 500 pesos hoy? Nosotros nada más. Si tenés que llamar a alguien, bueno, no es que le quiera sacar el trabajo a nadie, ojo, se entiende, ¿no? Por supuesto que ellos tienen que trabajar, aunque todos sabemos lo que le cobran los gasistas y cómo se aprovechan. Pero la verdad es que si vos lo podés hacer y no corres prácticamente ningún riesgo, acá lo único que tenés que desarmar la parte que esto va dentro de una pieza mecánica no, o sea, la que lo aloja esto, que es la que deja pasar el gas. Pero bueno, habiendo dicho esto, y si les gustó, ya lo saben y lo van a tener presente para cuando tengan que arreglar algo. Bueno, vamos con lo que sigue. Con respecto a las escalas de temperatura, miren, nosotros tenemos las escalas conocidas, que son la escala Celsius, ¿y cuál otra escala conocen? Claro, Fahrenheit a Kelvin, vamos a poner Fahrenheit, y después tenemos la escala Celsius, se mide justamente en grados Celsius,
que se denota así. La escala Fahrenheit se mide en grados Fahrenheit, que se denota así. Y la escala Kelvin se mide simplemente en Kelvin, no es grado Kelvin, es Kelvin. Bueno, ¿qué pasa? Por lo general, como les decía, para los termómetros que nosotros hemos visto, lo que se hace es, se toman dos puntos de referencia para poder medir, o mejor dicho, establecer la escala, que por lo general es el punto de ebullición del agua, que son los 100 grados Celsius en la escala Celsius, ¿sí? Y en la escala Fahrenheit, ¿a qué equivale esto? Vamos a poner así, si alguno se acuerda, ¿va? Si no, se los cuento. Si no, el que es rápido puede buscar en internet y vale. Acá la idea es utilizar las cosas para aprender, ¿no es cierto? Y el punto de, puede decir, bueno, a ver, ¿a qué temperatura hierve el agua si lo mido en la escala Fahrenheit? El punto de congelamiento. Y acá quiero que vos... Correcto, internet. No, sí, está bien, acá. Hasta ahora vamos con la Kelvin. En la Fahrenheit, punto de ebullición 212. Y nosotros, o sea, en la escala Celsius, 100 grados Celsius o 100 grados centígrados, ¿no? O escala centígrada también. Escala centígrada, o sea, grados Celsius o grados centígrados. Bueno, y acá, ¿cuál sería? El 0, o sea, este coincide con el 2. Bueno, ya es obvio porque ya tengo en la columna punto de ebullición. Y acá, en Fahrenheit, ¿cuál sería? 32. 32, o sea que 32 grados Fahrenheit coincide con el 0 grados Celsius, ¿sí? Y en la escala, digamos, Kelvin, me dijiste, Sofía, el 0 de la escala Kelvin, 273 si vamos a redondear, ¿no es cierto? Pero si no redondeamos, ¿cómo sería ese, exactamente, digamos, ese valor? ¿Lo acordás? ¿Cómo? Sí, por eso. Pero sin redondear, digamos, según las mediciones físicas, ¿cómo sería ese número y por qué? 273,15. Claro, ese. Y para 100, 373,15. Claro. O sea, redondeando se redondea a 273 para los fines prácticos, ¿sí? Pero hay que aclarar que es 273,15. Bueno, ahora vamos a explicar por qué. Justamente porque la escala Kelvin, o la escala absoluta, también llamada, es la que justamente define el cero absoluto como el 0 Kelvin. Temperatura que no se alcanzó jamás. Se alcanzaron temperaturas muy bajas, pero dicen que todavía no se ha llegado al cero absoluto, ¿no es cierto? Y justamente ese valor, si lo midiésemos en la escala centígrada, nos daría menos 273, ¿no es cierto?, 15 grados. Entonces, fíjense que si acá fuéramos al cero absoluto, digamos, esto sería, vamos a poner una separación acá. Esto sería menos 273,15 grados Fahrenheit, grados centígrados, ¿tá? Y por supuesto, los 273,15 Kelvin coincide con nuestro 0 grados Celsius. Ahora, lo que es interesante notar es que el paso de la escala Celsius y la escala Kelvin es el mismo, tienen el mismo paso, o sea, la diferencia de temperaturas en la escala Celsius es igual a la diferencia de temperaturas en la escala Kelvin. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner, vamos a hacer un poquito más de lugar,
es poner o establecer una forma para convertir, que era lo que me estaban diciendo algunos, de una escala a otra, entre la Fahrenheit y la escala Celsius. ¿Está? Entonces, esto es lo mismo que, lo mismo no, pero es como si uno tuviese que convertir dólares en pesos y pesos a dólares. Aunque esa va a variar siempre, esta no varía, ¿vieron? Esta ya está establecida y ya está. Se puede poner una función de conversión y listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Teniendo estos dos valores, mejor dicho estos cuatro, estos dos y estos dos, nosotros podemos hacer una conversión. Si nosotros entramos con grados centígrados, y acá tenemos una función y queremos salir con grados Fahrenheit, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, si entramos con 100 grados centígrados, ¿no es cierto? A esos grados centígrados lo vamos a tener que multiplicar porque acá en el denominador tengo que dividir por grados centígrados y en el numerador tengo que multiplicar por grados Fahrenheit, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Poner el factor de conversión. ¿Cuál sería el factor de conversión? 212 sobre 100. ¿Están de acuerdo conmigo? Es algo sencillo esto, ¿no? Pero ¿están de acuerdo? Sí. Y a la inversa, ¿qué sería? Si entro con Fahrenheit, tengo que dividir por Fahrenheit y multiplicar por grados centígrados. Y lo mismo. Ahí tenemos... Pero lo mismo pero al revés. Acá tendríamos que multiplicar. ¿Cómo? El tema es que si, por ejemplo, en el primer caso lo vas a multiplicar con el punto, vas a tener un denominador cero. Ah, entonces... O sea, ¿cómo es el tema? ¿Cómo paso de una a otra? O sea, esa es la cuestión. ¿Qué tengo que hacer? Si yo entro con 100 grados centígrados acá, obviamente salgo con 100 grados Fahrenheit. Si yo entro con 30 grados centígrados, ¿está bien así? Multiplico por 212 y ya está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo son la ecuación que tengo que plantear? Acá, tanto acá y acá. ¿Qué factor tengo que considerar? Porque fíjense que esto es una recta, pero en este caso, esta pasa por 0, pero esta pasa por el 32, ¿no es cierto? La ordenada al origen es 32, o sea, yo tendría que tener 32 grados más 32 grados Fahrenheit. O sea, si yo entro con 0 grados centígrados, ¿qué tiene que pasar? Tengo que salir con 32 grados Fahrenheit, ¿se entiende? ¿Cómo la plantean? Díganme ustedes. I igual a mx más b. La ordenada es esta. Y luego, ¿esto cómo es? ¿Ves? 180 sobre 100 más 32. ¿Sería 0? Sí, 212, 180, ¿dónde está? Esperen que no lo tengo. 212 es el 100. Y 180 es la diferencia, ¿no es cierto? Entre estos dos. Claro. Acá tengo 180, digamos, unidades. Entonces, Claro, 180 sobre 100. entonces no va a los 12. Muy bien. ¿Cómo sería entonces? Díganme ustedes, dale. ...180... Bueno, nadie me dice 180... Fahrenheit dividido 100... O sea, es la cantidad de pasos que tiene una escala dividido la cantidad de pasos que tiene la otra, ¿no es cierto? Y a esto lo vamos a multiplicar por la temperatura, ¿en qué? En grados, o sea, en Celsius. Entonces, si yo entro... Con... 180 sobre 100. ¿Cómo? Disculpame que no te escuché bien. No te escucho. 180 sobre 100. Disculpame que no te escucho la primera parte. Decís, lo único que te escuché es 180 sobre 100. No sé qué otra cosa querías. Si era eso lo que buscaba, el valor que daba la multiplicación. Claro, acá yo voy a querer saber la temperatura
en grados Fahrenheit. Para lo cual, mi entrada es grados Celsius, ¿sí? Temperatura, vamos a ponerlo con mayúscula. Temperatura en grados Celsius. Grados Celsius con grados Celsius o grados centígrados se me va a ir. Por ejemplo, si acá tuviésemos 0 grados, 0 por toda la cantidad, 0 más 32, 32 Fahrenheit, coincide. Si acá tuviésemos 100 grados, 100 dividido 100, 1 por 180, 180 más 32, los 212, que era lo que teníamos acá. Entonces, esta está perfecta, digamos. Una función para convertir perfectamente. Y bueno, la otra simplemente es despejar de acá, ¿no es cierto? Si queremos despejar y poner la temperatura en grados Celsius, y con lo cual vamos a entrar con Fahrenheit, ¿qué tendríamos que hacer? A la temperatura en Fahrenheit, despejamos de acá, ¿no? Le restamos 32, ¿no es cierto? Y luego multiplicamos por 100 a todo esto, y dividimos por 180, ¿no es cierto? Con lo cual, si lo queremos expresar de esta manera, b igual a mx más b, tendríamos que tener una cosa así. Si esto lo multiplicamos, nos va a quedar la temperatura en grados Fahrenheit multiplicada por este factor de conversión de 100 sobre 180. Esto no va, chicos, cualquiera puso. ¿No es cierto? Y después, menos este 32 por 100 dividido 180. Acá podríamos cancelar esto. Y nos va a quedar 5 novenos. 5 novenos, ¿no es cierto? 5 novenos. Y me va a quedar Fahrenheit. Con Fahrenheit se va y va a quedar en grados Celsius. ¿Sí? Y 10 sobre 18 es 5 novenos. Dividido 2, ¿no es cierto? No, pará. Sí, 5 novenos. No, pará un poquito. 32 por esto no es 5 novenos. Acá es 5 novenos. No, 5 novenos decía la 100 dividido 180. Sí, no, bueno. Por eso, pero acá no. Acá es 5 novenos. ¿Sí? Menos, y acá, momento, y acá tenemos 32 por los 5 novenos. Sí, te escucho. Sí, por ahí me perdí en algo. ¿Por qué se decidió que sea lineal la conversión de una unidad a la otra? ¿Por algo en particular o simplemente por pruebas de distintas mediciones? Vos decís la Fahrenheit y la Celsius, ¿por qué es lineal? ¿Por qué son ambas lineales? Sí, por eso. Bueno, todas son lineales, digamos. La temperatura en la gráfica que puse acá, ¿dónde está? ¿Ves? Se busca que varíe en la mejor parte de la curva lineal, porque no es que sea todo lineal, pero entonces por eso es que se parte en 100 partes, porque justamente, bueno, 100 en el caso de la Celsius. En la otra, porque Fahrenheit, que fue un físico, no me acuerdo ahora el origen, pero bueno, la cuestión es que Fahrenheit creo que era polaco, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que por lo que estaba queriendo medir Fahrenheit, le salió, digamos, o estableció en estos valores, que es la que usan los americanos, los norteamericanos hoy, ¿sí? Por lo general en todo el mundo se usa la escala Celsius. ¿Está bien? No sé si contesto un poco el por qué es que se dio así con estas diferencias. Sí, más o menos, digamos. Y habría que buscar un poco. Yo de memoria lo leí en algún momento, ahora no me acuerdo por qué Fahrenheit, qué es lo que estaba buscando medir, y ahora no me acuerdo en sí, y bueno, y estableció la escala con estos valores, ¿sí? Porque depende de lo que vos midas. A ver, no me acuerdo realmente ahora por qué le dio estos dos valores y cómo es que medía en el sistema en ese tiempo él. La cuestión es que después vinieron los suecos, Celsius, creo que era sueco, y estableció que, dijo, hagamos las cosas más simples. Vieron que los ingleses la complican todo, son unos genios, pero tienen un sistema de medidas distinto, miden todo, como hasta ponen el volante a la derecha, son solo ellos, quieren manejar de esa manera, lo hacen. Sí. Sí, está bien que tienen con qué, porque ellos son genios, son capos, son pioneros. Newton era inglés, Faraday era inglés, o sea, hay un montón. James Clerk Maxwell, bueno, era escocés, pero está por ahí. A ver, entonces los tipos, viste, ellos dicen, ¿y por qué? Y nosotros lo hacemos así. Aunque pensándolo bien,
posta, es más complicado a veces, pero si a ellos les gustó, y es como todo, si la aprendés desde la cuna, aprendés a medir en pulgadas y con las fracciones, y bueno, qué sé yo, ellos estarán acostumbrados. A mí me parece mucho más simple la escala métrica, ¿me entendés? Y no andar con fracciones todo el tiempo, 16, 3 octavos, 5 medios, ¿vieron cómo es cuando tienen que usar las llaves, por ejemplo? Las llaves tubo o las medidas en pulgadas. Pero es como todo, es cuestión de costumbre, calculo. En Estados Unidos es así. Hablan de yardas, hablan de pies, hablan de pulgadas, ¿me entienden? Sí, odio de todo lo de Estados Unidos, de las medidas, es terrible. Nada de lo universal. Claro, pero bueno. Bueno, y acá está la otra, ¿ven? Por eso les quería mostrar. Bueno, entonces hay un ejercicio ahí en la guía que dice, vayan haciéndolo así, mientras tanto voy buscando otra cosa. Dice lo siguiente el ejercicio. El ejercicio número 1. Bueno, ahí está resuelto, ¿no? Lo dicen, ya les pregunto yo, ¿existe una temperatura para la cual coincidan las marcas indicativas de dos termómetros graduados, uno en la escala Celsius y otro en la escala Fahrenheit? ¿Se entendió? O sea, puede ser que tanto este termómetro como este otro haya una temperatura en la cual coincidan las dos. Eso es lo que quiero que traten de resolver matemáticamente y me digan si sí, me dicen cuál, y si no, me demuestran por qué no. ¿Se entendió el ejercicio que di? Sí, sí. Dale, a trabajar. Yo mientras tanto, acá les dejo las dos expresiones. A ver. Bueno, ¿ya copiaron? Así voy un poco más arriba, voy a ir haciendo un grafiquito. ¿Alguien más que lo haya sacado, aparte del compañero que lo mencionó? Chicos, ¿alguien más? Si no lo hacemos. O que alguien diga cómo hacerlo, es muy sencillo, pero bueno, a ver, ¿cómo harían? Para proponer si la temperatura usando estas... Grados Celsius con incógnita y es igual a los grados Celsius por 9 quintos más 32. Es así. O bueno, incógnita. Claro, vamos a asumir, se asume que es lo mismo, ¿no es cierto? Claro. A ver, vamos a hacer como dice el compañero acá. Vamos a correr esto para abajo. Él dice, ¿ven? Mirando acá. Supongamos, dice que T va a ser igual a T por 18 sobre 10, o sea, 180 sobre 100 es lo mismo que 9 quintos, ¿no es cierto? Más 32. Así decís, asumiendo que existe una misma temperatura, ¿se entiende? Si de existir esta T es lo mismo que esta T, no importa la unidad porque va a ser Y, ponele. Entonces, acá ¿qué vas a tener? Vas a tener que T menos 9 quintos de T tiene que ser igual a 32, ¿no es cierto? Fíjate que prescindo de la unidad porque se supone que es la unidad, la misma unidad va a ser. Y si me da un absurdo quiere decir que no existirá, ¿está? Bueno, ¿cuánto es? 1 menos 9 quintos, denominador común 5, dividido 1, 5 por T, 5T, menos 5 dividido 1, 5 por 9, 9T. Y esto es igual a 32. 5 menos 9, menos 4, ¿no es cierto? Dividido 5 es igual a 32, con lo cual T tendría que ser igual a 5 veces 32 dividido 4, con el menos, ¿no es cierto? 32 dividido 4 me da 8. 8 por 5 menos 40. Miren qué fácil que salió, ¿no es cierto? Entonces, conclusión. Acá tendríamos que poner, permítanme poner la consigna, porque si no va a quedar acá y no se va a entender. Ejercicio 1 vamos a poner. Entonces acá está la respuesta. Conclusión, sí. En menos 40. O sea, T igual menos 40 Fahrenheit está indicando la misma temperatura, o sea, el mismo estado de agitación térmica, digamos, de las moléculas.
la misma velocidad cinético-molecular, vamos a decir, o la misma sensación, si lo quisiéramos ver a nivel macro, de frialdad o de frialdad en este caso, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que quería yo mostrar era lo siguiente. Para poder establecer la escala de temperatura, esto que está acá, ¿ven? Yo acá puse X como la variable termométrica, puede ser una FEM, una distancia, una resistencia, NOMS, lo que sea, en fin. Lo que me importa es poder establecer justamente la escala tomando dos puntos. Por eso después dije que vamos a ver el termómetro a gas, que es requiere o mejor dicho implica una atención especial. Pero primero vamos a ver cómo es una sencilla escala, por ejemplo, de presión o de longitudes, puede ser, ponerle de longitudes. Entonces, ¿cómo establecemos la escala de temperatura? Vamos a ver cómo se establece una escala. Bueno, con dos puntos, como dijimos, por ahora, ¿no? Hasta que veamos el termómetro a gas, que ya les dije que vale uno solo. Se va a poder hacer con uno solo, pero por ahora se puede utilizar cualquier propiedad termométrica, podría ser el mercurio, se puede crear una escala a lo largo del tubo de vidrio, por ejemplo. Entonces se puede introducir el termómetro, por ejemplo, en una mezcla de agua y hielo, en equilibrio térmico a una atmósfera, ponele. Entonces cuando el termómetro está en equilibrio con la mezcla, se marca una rayita en el vidrio, donde sea que indica la columna de mercurio, y entonces esta va a ser la temperatura del punto de hielo, o del punto del hielo que se suele llamar, ¿sí? O bien punto de congelación normal del agua, ¿tá? Como habíamos puesto más arriba. Luego se coloca el termómetro en agua hirviendo, ¿no es cierto?, también a una atmósfera de presión, y cuando la columna de mercurio queda en equilibrio térmico con el agua hirviendo, ahí podemos marcar la otra rayita en el tubito de vidrio, y entonces esta va a ser la temperatura del punto de vapor. ¿Hasta acá me van siguiendo? O sea, es obvio, ¿no? Lo que estoy diciendo es bastante obvio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda? No, estoy. ¿Queda alguien todavía? Entonces, podríamos poner que una escala de temperatura, o que la temperatura podría quedar tranquilamente de esta manera. Miren, podemos poner supongamos que midimos una longitud, la longitud de una dada temperatura menos la longitud del cero. Esta va a ser la longitud para el 0 grado. Y luego medimos la longitud del 100 menos la longitud del 0. Y a todo esto lo multiplicamos por 100 grados centígrados y así le damos la escala. Y este va a ser el delta L, ¿no es cierto?, entre justamente el 0 grados Celsius y el 100 grados Celsius, la indicación del 100. L sub T es justamente la longitud de la columna de mercurio. Ahora, todos los termómetros calibrados mediante agua y hielo, ¿no es cierto?, y vapor de agua, concuerdan por definición a 0 y a 100, pero ofrecen lecturas ligeramente distintas en los puntos intermedios. Fíjense que la discrepancia puede ser muy grande, ¿no es cierto?, por encima incluso del punto de vapor y por debajo del punto del hielo. Sin embargo, como yo les decía, existen termómetros en los cuales las temperaturas medidas concuerdan muy bien, incluso lejos de los puntos de calibración. Y esos son los termómetros que yo les estaba diciendo, que son los termómetros a gas. Entonces, en el caso del termómetro a gas, como habíamos visto antes, ven que acá habíamos puesto que los termómetros a gas, habíamos puesto que eran a volumen constante, y lo que se medía era la presión. Entonces, vamos a poner la escala, justamente, digamos, se mida presión y se obtenga la temperatura en función de la presión. Entonces vamos a tener que hacer algo parecido a lo que hicimos acá, pero en vez de longitudes vamos a usar presiones. Entonces, ¿cómo sería?
fíjense, la temperatura en grados se podría obtener de esta manera, obteniendo la presión de justamente la temperatura incógnita menos la presión de 0 dividido la presión de 100 menos la presión de 0, y todo esto, como siempre, multiplicándolo por los 100 grados Celsius. Acá tenemos la escala. Supongamos que queremos medir la temperatura del punto de ebullición del azufre a una temperatura, utilizando para ello 4 termómetros distintos. Van a ver a qué quiero llegar con toda esta pequeña experiencia que vamos a hacer. Obviamente los termómetros van a ser a gas a volumen constante. Entonces, los 4 gases empleados para los termómetros son aire, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Va a ser oxígeno. Oxígeno. Bien. Esos son los 4 gases que vamos a emplear en nuestra experiencia, ¿sí? Cada uno de los 4, supongamos que fueron calibrados y se ha determinado para cada uno de ellos los valores de la presión a 100, ¿no es cierto? Y la presión a 0. ¿Está? Entonces, pongamos cada uno ya fue calibrado y se ha determinado para cada uno de ellos los valores de P0 y P100. Entonces, los sumergimos a estos termómetros en azufre hirviendo y se miden las presiones del azufre hirviendo para luego poder calcular la temperatura de cada uno de los 4 termómetros, usando esta expresión que habíamos visto antes, ¿no es cierto? ¿Dará este proceso el mismo resultado de temperatura para cada termómetro? ¿Y ustedes qué me dicen? Supongo que no. Sí, debería. Claro, totalmente. La respuesta es sí, pero es relativa. Es un sí, pero. Hay un sí, pero. Eso vamos a poner. ¿Y esto qué encierra? Encierra el concepto. ¿Ustedes se acuerdan del concepto del gas ideal? ¿Cuál es el concepto en el cual se basa el gas ideal? Porque de hecho vamos a usar nosotros la ecuación de los gases y vamos a asumir los gases reales como ideales, o que la idea es que tomarlos como gases ideales. La idea es esta: si el gas se mantiene a una presión muy baja o densidad baja, ¿no es cierto? Entonces la ecuación de estado es simple y se puede hallar experimentalmente. Este gas así de simple, digamos que de densidad baja, se lo suele referir como el gas ideal. El concepto, en verdad, la idea es que las moléculas no interactúan, digamos, excepto en colisión, y que el volumen molecular es despreciable comparado con el volumen del contenedor, ¿sí? Esta es la idea, básicamente. Es un concepto sencillo, pero si quieren lo ponemos. Obviamente el gas ideal no existe, ¿no es cierto, chicos? Pero bueno, el tema es que los gases reales a bajas presiones se comportan como ideales. Vamos a poner los gases reales a bajas presiones se comportan como ideales. Y ahora vamos a ir a cuál es la ventaja de esto, porque en definitiva tanto lío, tanta cuestión, tantas palabras, pero la idea es poder ver qué es lo que pasa con esta experiencia que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Y establecer la escala de temperatura con un solo punto de medición. Van a ver que no vamos a necesitar tener que medir los dos puntos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar con nuestra experiencia. Les voy a mostrar un grafiquito. Acá voy a hacerles distinto a este que estaba yo haciendo. Este va después. Donde les voy a mostrar lo que pasa con estos 4 gases.
Entonces, vamos a hacer un gráfico donde vamos a poner acá la temperatura medida en grados y acá la presión a 100 en atmósferas. Entonces, una medida de la densidad del gas en el termómetro es su presión en el punto de vapor, que es el P100 este de acá. Punto de vapor. ¿Sí? La presión del punto de vapor. Entonces, si quieren lo podemos poner. Entonces, las curvas, voy a hacer 4 curvas para mostrar qué es lo que está pasando. Acá, que vamos a poner así, más o menos por acá, vamos a tener el 444,5. Acá estará el 440,0. Acá está el 424, bueno, de parte 444,0. Y acá estará el 445. Y acá estará el 445,5. Uno dice, ¿y qué es esto? Bueno, fíjate, a los 445 grados, esto por supuesto es una escala que está cortada, fíjate que acá, miren lo que pasa con los gases. Acá vamos a tener 0,5, acá vamos a tener 1, acá vamos a tener 1,5. Bueno, fíjense lo que pasa acá. Todas van a converger. Ahí. Voy a usar distintos colores. Habíamos dicho que una medida de la densidad del gas en el termómetro es justamente su presión en el punto de vapor P100, que es lo que pusimos acá abajo, ¿cierto? Entonces, fíjate que la figura muestra, fíjense, que muestra la temperatura medida en función de la presión del punto de vapor de agua, que es el P100, ¿sí? El cual variará su valor en función de la cantidad de gas que haya en el termómetro. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros, a ver, voy a usar una flecha ya hecha, más fácil. Acá, si nosotros sacamos cantidad de gas, acá sumamos cantidad de gas, o sea, esto significa más cantidad de gas. Y para el otro lado, menos. ¿Se entiende? Ahí es menos cantidad. Entonces vamos a poner esto. Cuando se reduce la cantidad de gas, la densidad disminuirá también. Esto se los voy a anotar porque miren, para mí es importante que quede claro, así lo leen. Vamos a ver la figura. Con lo cual, cuando se reduce la cantidad de gas, la densidad disminuirá también. Con lo cual, fíjense que mirando este gráfico, miren que si nosotros tenemos distintos tipos de gas, hay gran acuerdo, ¿sí? La concordancia entre los distintos termómetros es muchísimo. Ahí en este punto de acá, miren, ahí, ¿ven? Entonces, en este caso, podríamos ver o observar que si reducimos justamente la cantidad de gas, las temperaturas medidas por todos los termómetros es la misma y se aproxima a 444,6 más o menos. Yo puse 444,5, bueno, un poquito más arriba sería. Justamente en el límite, cuando la densidad del gas tendiera a 0, todos los termómetros de gas dan exactamente el mismo valor para la temperatura de ebullición del azufre, con independencia del gas utilizado. Esto es importante entender, ¿sí? Como se observa en el gráfico, si reducimos la cantidad de gas, las temperaturas medidas por todos los termómetros es la misma y se aproxima a 444,6. ¿Sí? Entonces, ahora le decíamos, en el límite, cuando la densidad del gas tiende a 0,
todos los termómetros darán exactamente el mismo valor para la temperatura. Obviamente, con independencia del gas utilizado. Bien, entonces, por este motivo, los termómetros de gas a bajas densidades pueden utilizarse para definir la temperatura, y esto es importantísimo. En otro color, por este motivo. Bueno, y ahora sí, entonces podemos poner la escala esta del gas ideal, y esto es importante, es el punto triple del agua para la calibración. Acá vamos a poner el P3, que es el punto triple, ahora les voy a explicar qué es eso. Acá esto da 0,01, este es el 0, este es el 0,01. Te voy a mostrar cómo, ves cómo con un solo punto se puede determinar la escala de temperaturas. ¿Ves? Acá este sería el 0 absoluto. ¿Ves? Esta es la escala, perdón, no copien acá, Kelly. Esto es en grados Celsius, esto es en grados. Y abajo yo les quiero poner la otra para que lo puedan comparar bien. Este es el 273,16. Entonces, les decía, ven, acá nos falta, ven, este es el punto triple. Después podemos tener P1, ponele por acá, y acá podríamos tener un PX. Ahí tenemos un punto, acá tenemos otro, acá hay un triángulo rectángulo, ¿sí? Y acá vamos a tener la temperatura 1, la temperatura sub X, y acá esta es la temperatura 3, digamos, del punto triple. La cuestión es que al variar la presión del gas, porque estamos hablando, les recuerdo, de un termómetro a gas a volumen constante, al variar la presión, ¿no es cierto?, voy a obtener distintos valores de temperatura. Si nosotros hacemos, en base a lo que teníamos hoy, ¿no es cierto?, delta P sobre delta T1, acá tenés un delta de presión. Y acá tenés un delta T. Ahí está. Este delta P2, vamos a poner. Y este va a ser un delta T2. Y acá tendremos un delta P1, delta T1. Y esto es delta T2. Ahí está. Lo que les decía es, si nosotros hacemos así, miren, matemáticamente, esto es una cuestión de la recta, ¿no? Pero así ya lo tienen. Delta P1 sobre delta T1, ¿no es cierto? Va a ser igual a delta P2 sobre delta T2. Son esos triángulos. Con lo cual va a ser igual a delta P sub I sobre delta T sub I. Ahora bien, fíjense lo siguiente, la ventaja de tener este cero absoluto acá. Entonces, lo que nosotros podemos plantear es lo siguiente, P3 menos 0 dividido la temperatura del punto triple menos 0, este es el 0 absoluto, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a P sub X menos P sub 3, la presión del punto triple, que por su reproducibilidad es un punto mucho más copado, bueno, copado no lo dicen los físicos, pero mucho más manejable que usar los puntos de ebullición y todo eso, y para calibrarlo. Entonces, de acá vamos a tener que P3 sobre P3, ¿sí?, va a ser igual a Px menos P3 dividido Tx menos T3. Entonces, sigo acá abajo. Entonces, Tx menos T3 va a ser igual a Px menos T3, todo esto por T3 sobre T sobre P3, se deduce, ¿no?, de ahí arriba, con lo cual la temperatura sub X, que es la que en definitiva quiero yo conocer en función de lo que mida de la presión, me va a quedar T3 sobre P3 por Px menos P3 sobre P3, este se va con este, por lo tanto este también se va a ir con este, ¿no es cierto? Con lo cual
miren lo que pasa acá. Se obtiene o se define a la Tx como el límite para P3 tendiendo a 0 de T3 sobre P3 por Px. Esta es la que mido. ¿Está? Esta Px. Acá esperen que lo voy a recuadrar. Ahí está. Así se define la temperatura absoluta. Este tema de acá, por el hecho de que está este límite, es que se dice que es la escala del gas ideal. ¿Estamos? Entonces, fíjense lo siguiente. En general se puede poner, o sea, así como esto está puesto acá, se define a la temperatura de cualquier otro estado. De modo que sea proporcional a la presión de un termómetro de gas a volumen constante. O sea, se puede poner en general, sin el límite también lo pueden ver o lo van a ver puesto de esta manera, que Tx es igual a la T3 por Tx sobre P3. O sea, es lo mismo sin el límite, ¿sí? Esto estaría correcto también, ¿sí? Y es la escala de temperatura del gas ideal. Como ya les dije, los gases van a ser reales, pero con esa condición, ¿se acuerdan? Que definimos que lo hacían bastante ideales, digamos, o que se los podía considerar como ideales. Entonces, cabe aclarar que el punto triple del agua es un estado de referencia que puede reproducirse con mucha mayor precisión que, como les dije antes, que el punto de hielo o de ebullición del agua, ¿sí? Por ejemplo, para que tengan una idea de tabla, se sabe que este estado se da a una presión y temperatura únicas en las que coexisten el agua, el hielo y el vapor de agua, ¿no? Vamos a ponerlo, si quieren, punto triple. Lo borré. Este de acá, miren, no lo había puesto. Acá. Quería poner... Perdón. Quise poner 0,01. Acá. Gracias, chicos. Sí, lo quiero poner ahí, así queda clarísimo esto. Igual el P3 dice la fuerza porque tiene distribuciones. Sí, obvio. Este es 0,01. Ya está la unidad de la escala. Y esto es igual a T3. Ahí está. Ahí está claro. Así queda claro, porque después cuando tienen que estudiar o repasar conceptos, si no, preferible tardar, pero hacerlo bien. Después ya les queda en un video, voy a ver si lo edito, si no. Se le gana. P3 era la magnitud de presión, ¿no? Sí, es la presión del punto triple, justamente. Es la presión, mira, ¿ves este que yo acabo de marcar acá? Este es la presión que me va a marcar el termómetro para la temperatura de 0,01 grados, que es cuando el agua, digamos, coexiste, tanto el agua como, ¿ves? El agua líquida, el vapor de agua y el hielo. Y ahí no importa el volumen. O no se tiene cómo fuera el volumen. No, el volumen se determina, digamos, se construye un termómetro de un determinado volumen que se pueda transportar, que se pueda utilizar, que sea cómodo, digamos, y luego se le pone una densidad de gas apropiada, bien baja, digamos, para poder cumplir con las cuestiones del gas ideal. El volumen es constante, ¿te acordás? Siempre el volumen es constante. Claro, no, pero digo, si el volumen es constante, vos tenés que saber la cantidad de gas que tenés que meterle para que se esté de esa manera, ¿no? Sí, claro, obvio. Sí, seguramente. Vaya a saber cómo los construyen, digamos.
pero el concepto físico y lo que se está cumpliendo, esto es importante, porque justamente es una de las propiedades de los gases ideales, esto de que se comporten como tal y que se pueda, con un solo punto, con ese, determinar y la escala, ¿sí? Determinar la escala con ese, la calibrás con ese solo punto. Bueno, para poder terminar esto, entonces les estaba diciendo que el punto triple del agua es un estado donde coexisten el agua líquida, el vapor de agua y el hielo, ¿sí? Y les estaba diciendo que este estado se da a una presión y temperatura única. Este estado se da a una presión y temperatura única. Y se las voy a decir cuánto es. Es la presión del punto triple es 4,58 milímetros de mercurio. Después les voy a, bueno, después en otro momento, hablar de lo que, si bien por ahí ustedes ya están familiarizados en esta unidad, esta es una unidad de presión, milímetros de mercurio, porque tiene que ver con la presión de una columna de mercurio, ¿sí? Que después lo vamos a estudiar cuando estudiemos, cuando veamos un ejemplo del termómetro, pero hoy no, porque ya estamos terminando. Pero bueno, después sí vamos a hablar de presión, porque vamos a manejar bastante presión, unidades de presión, en primer principio de la termodinámica. Y la temperatura del punto triple ya les dije que era 0,01 grados, ¿sí? Y recuerden que esto coincide con ¿quién? Con los 273,16 Kelvin. ¿Está? Bueno, obviamente recordar que P3, ¿no es cierto? Va a depender de la cantidad de gas contenido en el termómetro. Fíjense que lo bueno de esta escala, ¿no es cierto?, que hemos definido acá, ¿qué es? Que justamente es independiente del tipo de gas. Va a ser la misma independientemente del tipo de gas. ¿Estamos? Que se vaya a utilizar para el termómetro.